Hoy vamos a hacer un resumen general, hermanos. Como yo les he comentado en varias otras semanas, no es mi propósito ni fue mi intención agotar todo el tema. Hay muchísimas cosas más que hablar, hay muchas cosas más que decir tal vez, pero no era nuestra intención agotar todo lo que respecto a la escatología tenemos, ya que habría que entonces estudiar el libro del Daniel, habría que estudiar Apocalipsis, habría que estudiar Zacarías, habría que estudiar Malaquías, habría que estudiar Ezequiel, Daniel, oiga, cuántos libros más, pero no podemos dedicar todo el tiempo a esto. Hay otras cosas más que Dios ha puesto en el corazón que necesitamos platicarle, hablarle, comentarle. Pero hoy vamos a hacer un resumen general de todo lo que hemos tratado en 6 semanas, así que ayúdenme. No me ayuden dando cabezazos, no, ayúdenme manteniéndose despiertos. Aleluya. Resumen final de lo que hoy vamos a tratar. En primer lugar, lo que vimos, estamos hablando acerca de la persona del anticristo, esta figura escatológica o de la profecía bíblica. Y hemos estado durante varias semanas hablando acerca de este personaje. Y hoy vamos a entonces hacer un resumen para los que tal vez estén por primera vez aquí en la noche. La palabra anticristo aparece en la escritura solamente en la primera carta del apóstol Juan, pero es el título o el nombre que se le da a ese personaje que en el final de los tiempos se levantará y establecerá un gobierno hegemónico. Analizamos el significado de esta palabra. Lógicamente, anti es un prefijo y casi todo siempre este prefijo habla de negación. ¿Ve? Si decimos antisocial, es una persona que está en contra de las reglas sociales. Y así este prefijo siempre nos habla de negación o que está en contra. Y por lo tanto también en el orden etimológico, este prefijo, cuando lo analizamos en el griego, puede traducirse como en lugar de o en vez de. Por lo que si unimos estos dos significados, tanto en el orden literal como en el orden etimológico de la raíz de donde sale este prefijo, eso significaría uno que, asumiendo el papel de Cristo, se opone a Cristo. Uno que, haciéndose pasar por Cristo, se opone a Cristo, a la verdad de Cristo, a sus principios. Y eso es el anticristo. ¿Ok? Eso es lo que significa anticristo. Y que no solamente el apóstol Juan habla de un personaje escatológico, sino también que habla que el espíritu del anticristo ya está, porque todo aquel que se opone a Cristo es un anticristo. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que dice, ya está en el mundo, porque lo que está en el mundo es el espíritu del anticristo, eso que gobierna a las personas y que lo levanta en contra de Cristo, del evangelio y de la verdad de Dios. Una pregunta surgió en el cursar del estudio y es si el anticristo será un sistema de gobierno o será una persona. Establecimos claro que desde nuestro punto interpretativo el anticristo es una persona que se convertirá en un dictador absoluto, hegemónico, que gobernará y regirá en todo el mundo y hará que su voluntad sea la ley suprema de la tierra en el final de los tiempos. Dese cuenta que cuando el apóstol Pablo escribe su segunda carta a los tesalonicenses, él lo llama, lo identifica, lo califica como el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. También Daniel en su libro profético lo evalúa como el cuerno pequeño o como el rey que vendrá, así como Apocalipsis lo presenta como la bestia que sale del mar. Esa figura emblemática que ejercerá un gobierno hegemónico a nivel mundial. Así que nosotros creemos que será una persona que estará al frente de una confederación de 10 confederaciones mundiales, donde él establecerá un gobierno a nivel internacional. Pero creemos que es una persona. Otra de las cosas que analizamos en el decursar de estas semanas es lo que la Biblia nos habla en Apocalipsis capítulo 12 y capítulo 13, el último libro de la Biblia. Nos habla acerca de una trilogía satánica. Y aprendimos, hermanos, que el diablo procura imitar todo lo que viene de Dios. El diablo procura engañar a las personas falseando la verdad. Siempre ha sido un mentiroso desde el principio. ¿Qué creen ustedes? Le dijo a Eva, mira, eso que Dios le dijo de que si ustedes comen, ustedes
van a entender y que si ustedes comen van a ver, y que Él lo que les quiere decir es que si ustedes comen van a ser como Él, van a saber. Entonces Él los engañó, le tergiversó las palabras, tergiversó la escritura, y eso es lo que hace Satanás, engañar e imitar. Y nosotros cuando revisamos Apocalipsis capítulo 12 y 13 encontramos esta verdad. Mire, nosotros, y otro punto importante doctrinal que hemos estado tocando, la iglesia evangélica, Asambleas de Dios, somos trinitarios. Eso significa que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros creemos que Cristo no fue creado, creemos que Cristo es Dios. Y lo vamos a estar estudiando ahora en la escuela bíblica, que vamos a dedicar prácticamente 6 meses para hablar acerca de la persona de Cristo. Creemos que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, creemos que el Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Trinidad. Por lo tanto, nuestra base doctrinal, teológica, es que somos trinitarios. Creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén, hermanos. Importante. Por lo tanto, ¿qué ha hecho Satanás? Imitar esta Trinidad a través de una trilogía satánica que la estudiamos casi todo durante un tiempo en una semana. Si vamos a Apocalipsis capítulo 12, versículo 3, encontramos allí la imitación al Dios Padre a través de Satanás, que se manifiesta como el dragón escarlata, como el dragón que se manifiesta en este capítulo 12 de Apocalipsis, versículo 3, representando o simbolizando ese rojo escarlata, lo asesino, el carácter asesino de Satanás. Y él viene a imitar al Dios Padre, viene a imitar al Dios Padre, y usted lo verá rápidamente. Oh, perdón, yo pensaba que estaba uno detrás de otro. Después aparece en el capítulo 13 de Apocalipsis una revelación de la bestia. Cuando usted lo lea, la bestia que sale del mar, esa bestia que sale del mar no es más que el anticristo, de esta figura que hemos hablado por 6 semanas. Y el anticristo viene a imitar al Dios Hijo. Por cuanto el dragón, Satanás, imita al Padre, el Padre da poder y autoridad. En el orden de la Trinidad dice que toda autoridad fue dada al Hijo, en el orden de la Trinidad divina. Por lo tanto, ¿qué hace el dragón? ¿Qué hace Satanás? Dale autoridad y poder al anticristo. Usted lo podrá leer en el capítulo 13 de Apocalipsis. Y aparece también en Apocalipsis 13 otra bestia, pero esta sale de la tierra. Y esta se identifica en la escritura como el falso profeta. Y ese falso profeta no va a ser más que imitar entonces la obra del Espíritu Santo. Y ahí tenemos esta trilogía satánica imitando la Trinidad para confundir los moradores de la tierra en lo que se conoce en la escatología como la tribulación. Pero qué bueno es saber, hermanos amados, que Dios nuestro nos ha dado la verdad para que nosotros la apreciemos, la entendamos, la comprendamos y sigamos fiel a la verdad de Dios, y que ningún espíritu de confusión ni mentira nos engañe, sino que nos mantengamos mirando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bien, es interesante que nosotros tomemos en cuenta este detalle que se va a manifestar en los últimos tiempos. Posteriormente analizamos la nacionalidad del anticristo, de dónde será el anticristo. Y analizamos algunas interpretaciones, porque ha sido mi intención abordar las diferentes opiniones que podamos escuchar o tener o oír, para que cuando usted estudie, lea o escuche, sepa que puedan existir estas opiniones, aunque no las abordamos todas. Número 1, vimos que hay algunos que opinan que será gentil. La palabra gentil en la Biblia significa no judíos. Es decir, naciones que no, el que no es judío es un gentil. Vamos a hablar, son 2 grupos en el orden social o en el orden étnico o de su nacionalidad. El que no es judío, la Biblia lo califica como gentil. Algunos consideran que va a ser un gentil, que no va a ser judío, porque si sale del mar en la Biblia significa muchedumbre, significa multitud de gentiles. La palabra mar o aguas nunca se está refiriendo al pueblo de Israel. Siempre que la Biblia se habla de la nación de Israel, se especifica pueblo de Jacob, los hijos de Israel, en los descendientes de Jacob. ¿Ves? Siempre hay una especificidad. Pero en el orden apocalíptico, cuando aparece mar o agua, se refiere a pueblos gentiles. Por lo tanto, si sale del mar, algunos intérpretes dicen, bueno, pues entonces va a ser gentil. Pero mire cuántas cosas más. Hay otros análisis. Algunos dicen que vendrá de Siria, porque si usted lee Daniel, allí en Daniel capítulo 8, cuando se está hablando
de esa batalla del macho cabrío y del carnero, se habla de un cuerno que sale, y el cuerno que sale es de Siria. Cuando el imperio griego se divide en cuatro, uno de esos reinos que se divide, el sirio, de ahí surge una figura emblemática antes de Cristo conocida como el Antíoco Epífanes, que yo les estuve hablando. Este hombre de la historia entró a la nación de Israel, la avasalló, se metió en el templo, creo que dice la historia en aquella ocasión, sacrificó una cerda gigante, la quemó, la salcochó allí, y hizo que los sacerdotes de Jehová bebieran ese caldo, comieran esa carne, cuando para el judío la carne de cerdo no es una carne inmunda que no se debe comer, y él los obligó. Él los obligó a hacerlo, y este Antíoco Epífanes se convirtió, por lo tanto, en un tipo del anticristo profético que vendría. Por eso es que algunos dicen que vendrá de Siria, otros dicen que vendrá o surgirá del imperio romano reavivado, porque la Biblia nos habla, de acuerdo a la interpretación que hacemos del sueño que tuvo Daniel o el rey Nabucodonosor, de los pies, de los 10 dedos de barro y de hierro que fundía. Se habla de un resurgimiento del imperio romano. Por lo tanto, se habla aquí de que el anticristo puede surgir de ese imperio romano, de los países que han de conformar ese imperio romano reavivado. Y otra tradición, otra interpretación es que será de nacionalidad judía, será un judío, porque se habla acerca de Génesis capítulo 49 versículos 16 y 17, de esa profecía que se le da a la tribu de Dan, acerca de que ellos como que se rebelan en contra de la nación y va en contra de los judíos. Es interesante, hermanos, estas 4 interpretaciones, o tal vez hayan más. Lo cierto es, cualquiera sea, lo cierto es que ha de cumplirse la profecía de la palabra de Dios. Por lo que es importante nosotros saber que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, sino hace la obra para la cual Él la ha dicho. Decimos amén. En este punto hay mucho de discusión en este particular. Lo cierto es que hay algunas figuras descendientes judías interesantes, emblemáticas en la historia de la humanidad, como el caso de Carlos Marx, uno de los fundadores del marxismo-leninismo, del comunismo científico, como lo es el caso de Hitler como tal. En su ascendencia tenían algo de judío, y parte de la historia se toma muchas veces para hablar de que puede ser un gentil judío que tenga descendencia o que pueda ser de otra nación. En fin, oremos a Dios para que no nos quedemos y no le conozcamos, sino que estemos con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Otro aspecto que consideramos fue las características personales del anticristo. Interesante, no se las voy a explicar, pero va a ser un hombre, va a ser una figura bien, pero bien distinguida. Lo va a distinguir, de acuerdo a como Daniel nos lo explica, lo va a distinguir su intelectualidad. Será un genio intelectual, una persona escapada, como dicen muchos jóvenes de hoy. Está fuera de liga en su intelecto, en su capacidad. Será un genio, además, será un genio de la oratoria. Un genio de la oratoria. Tendrá una facilidad de expresión espectacular, convencerá a la gente, tendrá una verborrea. La palabra verborrea viene de verbo y rea de hablar, de comunicación. Una persona fácil para hablar. ¿Ya entendieron? Que tiene una facilidad extraordinaria. Usted no ha conocido a esa gente que, oiga, se pueden pasar 4 horas hablando y no se cansan. ¿Qué creen ustedes? Tiene verbo. Tiene verbo. Será tremendo. Yo apunto para allá como si es para allá y es para acá. Por eso es que no camina, ¿no? Estoy desorientado hoy. Parece que el fuego del Espíritu me desorientó. Será un genio político,
porque llegará en un momento de crisis internacional, hermano. Todas estas características personales se harán evidentes, porque cuando Él se manifieste habrá una crisis a nivel internacional y Él aparecerá como la solución, la panacea de los problemas económicos, sociales, políticos y religiosos del mundo en ese instante. También será un genio comercial, pues tanto establecerá un dominio total y absoluto en cuanto a la economía. Será un genio, wow, esto le falta pila, yo creo. Será un genio, bueno, yo voy a seguir aquí. No hay forma que esto cambie. Ya salió. Será un genio militar, un estratega tremendo, y será además un genio religioso. No lo tape con el... No. Ok. Y será un genio militar. Necesitamos que sea un genio de arreglador de cosas de estas. Y un genio religioso. Mire, dará solución a todos esos grandes problemas. Tremendo, hermanos. Ahora, otra pregunta que discutimos en el tiempo que analizamos durante 6 semanas este personaje emblemático: ¿cuándo se manifestará realmente el anticristo? ¿Cuándo será su manifestación? ¿Cuándo será su manifestación? Y la otra pregunta interesante y relevante: ¿estará la iglesia fiel bajo el gobierno del anticristo? Amén. Nosotros aprendimos que forma parte de nuestra doctrina el rapto o arrebatamiento de la iglesia, lo que se conoce en la teología como el traslado de la iglesia. Amén. ¿Cuántos creen que Cristo viene a buscar a su iglesia? En Juan capítulo 14 el Señor dice: si yo me voy, los vengo a buscar. Si en la casa de mi Padre no hubiese lugar para ustedes, yo se lo diría. Pero como yo sé que hay lugar para todos ustedes, yo me voy a preparar lugar, porque donde yo voy, yo quiero que ustedes estén conmigo. Cuando el Señor fue ascendido después de estar 40 días de resucitado, que los ángeles vienen y le comunican a los que estaban mirando la ascensión. Allí los ángeles le dicen: este mismo Jesús que vosotros habéis visto subir al cielo, ese mismo Jesús regresará también. Amén. Nosotros creemos en el arrebatamiento, creemos en el rapto, en el traslado de la iglesia. Pero además nosotros creemos que ese traslado de la iglesia va a ocurrir antes de lo que la Biblia llama la gran tribulación. Ese periodo de tiempo. Nosotros somos doctrinalmente pretribulacionistas, es decir, creemos que el Señor va a arrebatar la iglesia, va a trasladar la iglesia, y sobre esta base, por lo tanto, sobre esta base doctrinal, entendemos que la manifestación plena del anticristo, de acuerdo a como lo revela la Escritura, será durante la tribulación, es decir, será posterior, por lo tanto, al traslado de la iglesia. Nosotros no, por lo tanto, no estaremos bajo el gobierno del anticristo, porque estaremos nosotros en las bodas del Cordero. Lo que hemos enseñado a través de los años y hemos creído por la Escritura es que durante estos 7 años que esté atravesando los moradores de la tierra, recuerde que la iglesia no forma parte de los moradores de la tierra. La iglesia, dice la Escritura, que somos peregrinos en esta tierra, que somos miembros del pueblo de Dios, que nuestra ciudadanía está en los cielos y que esa ciudadanía la compró Cristo en la cruz del Calvario. Y que el Señor nos ha de librar de la ira venidera, del juicio de Dios. Nosotros creemos que durante esos 7 años de gran tribulación o de tribulación, como le quieran llamar, estaremos en las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero no será además conocido como el tribunal de Cristo, donde el Señor estará premiando a todos los fieles de todos los tiempos, estará premiando su fidelidad y le estará entregando su premio en esas bodas del Cordero. Esa iglesia que se ha vestido de lino fino, y estaremos gozándonos con el Cordero de Dios en el cielo. Amén. Eso es lo que nosotros hemos creído y hemos enseñado, y lo seguimos creyendo y enseñando. De tal manera que la iglesia fiel y verdadera no estará bajo el gobierno del anticristo. Dios le prometió a su iglesia
librarla de la ira venidera, expresión que se refiere al juicio de Dios sobre los moradores de la tierra. Amén. Otro de los detalles que estuvimos estudiando, además, en el cuarto punto, en la cuarta paginita que tienen allí, es la época del anticristo. Interesante tema, interesante, hermanos, porque abordamos las condiciones preexistentes antes de que esta figura se manifieste en el mundo. Y hablamos de lo que el apóstol Pablo explica en su segunda carta a los tesalonicenses, ya que esta iglesia estaba siendo turbada por falsos maestros. Y los falsos maestros que habían llegado a la iglesia de Tesalonicenses les estaban diciendo que ya ellos estaban en el día del Señor. Y la palabra, en este término, día del Señor, significa el periodo de la tribulación, el periodo del juicio de Dios sobre los moradores de la tierra. Por lo tanto, Pablo dedica una carta para explicarle que la iglesia no está en el día del Señor, que ellos más bien deberían estar a la expectativa, porque Él les había enseñado que Cristo viene a buscar su iglesia. Ellos deberían de más bien estar esperando ese arrebatamiento antes de estar angustiados, desesperados. Muchos de ellos estaban siendo llevados a la cárcel, muchos de ellos estaban siendo maltratados, muchos de ellos estaban sufriendo por la causa de Cristo y estaban confundidos. Y Pablo escribe esta carta para explicarle: miren, el anticristo, ese personaje no se va a manifestar hasta que ocurra la apostasía. Y este término, la apostasía, hace una diferencia entre la apostasía normal que ocurre hoy en nuestro tiempo. El término apostasía significa una negación, una rebeldía en contra de la verdad de Dios, una renuncia. Habla de una actitud totalmente agresiva en contra del evangelio. Y nosotros, hermanos, en estos momentos lo estamos viviendo, lo estamos sufriendo y lo estamos observando. Hablábamos de que existe una rebeldía en contra de los principios de la Biblia. Estamos viviendo un tiempo en el que todo es relativo, en el que no existe una definición, en el que la gente no quiere vivir bajo una proposición. Y la Biblia nos habla de un evangelio un evangelio que nos trae proposiciones de cambio de vida. La Biblia es la verdad absoluta que no cambia. La Biblia no es negociable. El evangelio de Jesucristo no puede ser sincretizado, mezclado con criterios y filosofías de hombre. Es la razón por la que existe un rechazo a la verdad de Dios, porque el Dios de este mundo ahora está influyendo, está intensificando su ataque contra la iglesia, porque pronto Cristo viene a buscar a su iglesia. Y qué pena que muchas personas que por años militaron en el evangelio hoy estén siendo confundidos. Qué pena que incluso predicadores y pastores estén siendo confundidos por falsas corrientes y falsos movimientos. Qué pena, hermanos, que el neopentecostalismo, en vez de acercar a la gente a Dios, lo que hace es alejarla de Dios, separarla de la verdad. Y todo es relativo, y queremos, por lo tanto, analizarlo todo desde una perspectiva relativa. Lo que es bueno para ti es malo para mí. ¿Para qué tú me juzgas? ¿Por qué tú me cuestionas? ¿Por qué, en definitiva, yo tengo que vivir la vida que yo quiera? En definitiva, cada cual será responsable ante Dios. Pero no cabe duda, hermanos, que la Biblia es verdad absoluta de Dios. Verdad absoluta de Dios. Pero esta apostasía será algo fuera de lo común y normal, que se ha de manifestar antes que aparezca el anticristo, porque va a condicionar el ejercicio del gobierno de esta figura internacional. Se intensifica el misterio de la iniquidad, esos poderes de Satanás oculto que operan tras gobiernos, que operan a través de organizaciones sociales, filantrópicas, aparentemente con un manto de bienestar. Sin embargo, tristemente, no responden a los intereses y a la necesidad espiritual de la gente. Este misterio de la iniquidad ya está en operación, dice Pablo, ya está en operación, pero se va a intensificar, va a ser algo agresivo de una manera tal que la gente se va a quedar asombrada. Y otra tercera cosa que forma parte de la época del anticristo es que será quitado en medio quien al presente lo detiene. Varias interpretaciones, varias escuelas de interpretación tratan de explicar esto. Nosotros creemos que quien detiene
toda la fuerza de Satanás y la manifestación del anticristo es el Espíritu Santo a través de la iglesia. Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces se habrá de manifestar el inicuo, el hombre de pecado, tal y como él quiera. Eso es lo que nosotros entendemos y creemos en este particular. Y por último, Marina lo está caminando. Excelente, esa Marina tremenda. Por último, algunas de las intenciones y planes del anticristo que tratamos la semana pasada. Un tema tremendo, porque uno de los propósitos que tiene esta encarnación del pecado, esta manifestación del mal, Satanás a través de este personaje, el anticristo, establecerá un solo gobierno global, hegemónico a nivel internacional. Yo le hablaba acerca del fracaso de Satanás en la tentación de Cristo. Fue el ejemplo que le puse la semana anterior. Recuerden ustedes cuando después de haberle dicho al Señor, convierte esta piedra en pan, y el Señor no ceder, viene Satanás y le dice, todos los reinos de este mundo te lo daré si postrado ¿qué? Me adorares. Cristo no sucumbió a esta tentación. Él en definitiva es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él no tiene que adorar a Satanás para ser dueño y señor de todo cuanto existe. Pero Satanás, en un empeño de ejercer una hegemonía internacional y mundial en la encarnación del anticristo, bueno, pues va a establecer un gobierno global. Establecerá una sola y única religión, hermanos. Y ya les he explicado a través de varias intervenciones cómo existe ya el génesis de esta única religión a través del nuevo orden mundial y a través del ecumenismo, a través de esta fuerza que se está revelando, donde no importa en qué Dios crea ni el nombre de tu Dios. En definitiva, creemos en un Dios. El tuyo se podrá llamar Jehová, el mío se podrá llamar Mahoma, el otro se le podrá llamar Buda, pero es un solo Dios. Más error que ese no lo podemos oír, hermanos, y tenemos que tener cuidado. Por eso es que le decía la semana pasada que tengamos cuidado a quien le decimos hermano. Hermanos, aquellos que han sido redimidos en la sangre del Cordero de Dios. Aquellos que creen que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Amén, hermanos. Cuidado con esto, porque no es más que el génesis de lo que el anticristo va a establecer. Él establecerá una sola religión, echará abajo la famosa iglesia ramera que aparece en Apocalipsis capítulo 17 y establecerá lo que se conoce en la escatología como el satanismo, la adoración a Satanás, a su anticristo. El falso profeta hará milagros y señales para que la gente engañadamente vengan a adorar a Satanás en vez de Dios. Y la gente será confundida. ¿No les parece que algo de eso estamos nosotros viviendo en nuestro tiempo? ¿Qué clase, cantidad de errores, hermanos, se proyecta por la televisión, por la internet? Cuántas cosas, cuántos disparates. Por eso la iglesia tiene que estar despierta. Además, otro de los propósitos es establecer una unión económica. Y de ahí hablamos algo sobre el famoso 666, donde el falso profeta hará que todos los moradores de la tierra se marquen, porque para poder comprar, para poder vender, van a tener que tener la marca de la bestia. Van a tener que ir al comercio y allí poner la mano o la frente, y el que no esté marcado no puede hacer ninguna transacción económica. Por lo tanto, va a establecer una unión, un gobierno, una hegemonía total y absoluta en cuanto a la economía. Se establece además como Dios. Uno de sus propósitos es establecerse como Dios. Entra al templo y exige adoración. Exige adoración. Y les he explicado, hermanos, que desafortunadamente muchas personas están siendo víctimas de lo que se conoce como la nueva era. Si usted ha oído tal vez acerca de la nueva era, una de sus herejías de la nueva era es que el hombre puede llegar a ser Dios. Y cuando esto logre minar la mente de la gente y el anticristo se manifieste, ese hombre se manifieste como Dios, la gente va a estar condicionada a adorarle. Es decir, la nueva era enseña que podemos llegar a ser pequeños dioses. Tengamos cuidado, hermanos, porque hay un solo Dios, creador del cielo y la tierra, que es Jesús, que es Jehová de los ejércitos. Amén. Tengamos cuidado con esto. Además, rompe el pacto de 7 años que hizo con los judíos y se manifiesta tal como es. Pero lo más importante de todos en esto que estamos estudiando
es que cada profecía que se da acerca del anticristo aparece que el Dios de los cielos lo destruye de una manera total y absoluta. Gloria a Dios. Daniel 7:26, segunda de Tesalonicenses 2:8 y el Apocalipsis 19:20 aparece el Rey de Reyes y Señor de Señores, montado en un caballo blanco, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 19, con un nombre escrito que solo Él conoce. Y Él derrotará al anticristo y al falso profeta, los mandará al lago de fuego, establecerá un gobierno por 1000 años y regirá esta tierra con todos los que han sido redimidos con la sangre del Cordero de Dios. Eso es lo que nosotros creemos. El mal nunca triunfa sobre el bien que viene de Dios. Decimos gloria al Señor, hermanos. Por lo que me vi motivado a hablarle de esto, hermanos. Y mi principal propósito fue darle a ustedes como iglesia fiel y verdadera una alerta para que nos mantengamos con nuestros ojos y nuestros oídos espirituales despiertos ante las diferentes corrientes heréticas, equivocadas, erradas, que están minando y permeando la sociedad y las iglesias. Tengamos cuidado, hermanos, mucho cuidado. La iglesia debe estar en espera del retorno inminente del Señor Jesucristo. La oración final, y leo tal y como está escrita la nota que les puse, la oración final del Apocalipsis debe ser la oración de todo cristiano sincero y comprometido con Dios. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. La oración es: amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios nos ayude a permanecer fieles y que al sonido de la trompeta podamos reunirnos con Él. Como decía ese coro que cantábamos: yo me voy con Él, yo me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Oremos a Dios porque los tiempos son peligrosos. Y si el Señor no viniera hoy o mañana o pasado, mantengámonos en línea con su voluntad, porque cualquier cosa puede ocurrir en un minuto, perder la vida, y a dónde iremos a pasar la eternidad. Qué pena que después de haber permanecido tanto tiempo sentada en una banca, no tengamos la seguridad de la salvación de nuestra vida. Es mi llamado, hermanos. Le he dicho en más de una ocasión: vivamos como si Cristo ya viniera ahora mismo, y trabajemos como si se demorara un buen tiempo. Esforcémonos y sacrifiquémonos, pero pongámonos a cuenta con Dios, para que en cualquier momento que Él nos llame o nos venga a buscar, estemos dispuestos para irnos con Él. Como les predicaba el domingo, este tiempo y espacio que estamos viviendo no es solo, Dios no lo ha tomado en cuenta solo para recompensarnos. Siempre Cristo, que habló de recompensa, habló de recompensa eterna. Y aunque parezca una falacia, aunque parezca un término fuera de tiempo, porque hoy se habla en una filosofía diferente, la Biblia no cambia, la Biblia permanece eternamente y para siempre. Y las promesas de Dios son eternas. Y nosotros seguimos creyendo que hay un cielo y hay un infierno. Y nosotros seguimos creyendo que Dios viene a buscar su iglesia, la iglesia fiel, la iglesia verdadera, la iglesia comprometida con Él. Seamos miembros de esa iglesia y de ese remanente, y pidámosle a Dios que nos ayude, gloria al Señor, a permanecer fieles hasta que Él nos llame a su presencia o nos venga a buscar. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde, y que Dios nos dé la capacidad de serlo. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Confiamos en el Señor, hermanos, que Él nos va a dar lo que necesitamos. ¿Qué creen ustedes? Gloria a Dios. Aleluya. Espero en el Señor que todos estos temas usted lo haya
ido guardando y lo tenga ahí a disposición para cualquier consulta que usted quiera hacer. Lo